Pastor, gracias por haber aceptado la invitación, Pastor Raúl Nelly, de la Iglesia Alumbre Monterrey. Así es, no, muchas gracias, Roel, al contrario. Gracias por considerarme, por la confianza, por tomarnos en cuenta para creer que podemos aportar un poquito a tu programa, a este podcast, y que sé que ha sido de ayuda para muchos. Que así sea. Gracias, Pastor. Bueno, tengo ya algún tiempo que alguna vez te topé cerca de aquí donde estamos ahorita y me acordaba mucho de ti una vez que estuvimos ahí en una reunión de jóvenes que llegó algún enmascarado ahí a un culto, creo que del Santo, si no mal recuerdo, sí, a dar ahí una plática, bueno, como una intro para comenzar, y llamó mucho la atención esto en ese pastor que recuerdo que está hoy enfrente de mí. Entonces, yo sé que siempre les he hablado mucho a los jóvenes y también a gente que no es joven, pero te enfocaste en esa época que yo te conocí al grupo de universitarios, ¿no? Entonces, por eso pensamos en ti, pastor, porque lo que hoy tenemos es el tema de la Pascua, ¿no? Que vemos que ahorita está lo de la Semana Santa. Sí. Y lo que mucha gente no ha entendido es que dos celebraciones que celebramos, que es el 24 y 25, y ahora Semana Santa, y lo estamos dejando pasar por alto y no hemos entendido bien cuál es el significado. Entonces, parte de esto es que nos pudieras ayudar a entender qué es la Pascua, cómo se relaciona con Jesús, con su muerte, y qué debemos entender y ser agradecidos con esta parte, ¿no? Sí, claro que sí. No, va a ser un gusto poder platicar de eso y sobre todo platicar del corazón de Dios, del propósito de Dios y lo que Dios ha hecho, que es mucho más que una fecha, una celebración, que es mucho más que un acto religioso. Va más allá de lo que Dios ha hecho. Dios está por encima de todo y Él tiene un propósito en todas las cosas que ha hecho y hace. Él tiene un propósito muy, muy hermoso para todos. Excelente, pastor. Entonces, digo, básicamente es esto, ¿no? Porque a veces todo mundo a veces dice que no cree, pero todo mundo se toma las vacaciones, ¿no? De Navidad y de Semana Santa. Sí. Sí, como dicen por ahí, ¿verdad? ¿Tú crees en eso? No, entonces vas a trabajar. Tienes que trabajar. No te vamos a dar descanso. Sí. Pastor, hay varios simbolismos, por decir, en cuestiones de Pascua judía, que era una celebración que ellos tenían, hasta donde tenemos entendido, que era cuando Dios saca a Israel de Egipto. Y hay varios simbolismos que luego se compaginan con una representación de Jesús. Para más o menos la gente pueda entender cómo se relacionan, ¿nos podrías explicar algo de esto? Sí, claro que sí. Yo quisiera retomar lo que dijiste hace un momentito sobre el 24 y el 25 de diciembre, o la Pascua, y que es muy común que celebramos cosas y no sabemos el por qué. En el tema de la Navidad es muy sabido que hacemos un chorro de cosas, ¿verdad? La cena, los regalos, fiestas, etcétera. Y se supone que celebramos el nacimiento de Jesús, pero nadie se acuerda del nacimiento de Jesús, se acuerda, más bien busca la fiesta, busca el divertirse, los regalos, el gastar, etcétera. Y se decora toda la ciudad y se habla hasta de Santa Claus, pero no se habla de la razón verdadera. Y aunque no sabemos una fecha exacta cuando Jesús nació, pero se celebra en esa fecha y no tiene nada de malo, pero el asunto es que perdemos la esencia del porqué de las cosas. Y pasa también mucho en esto de la Pascua y en muchas otras cosas que de repente sabemos más o menos o escuchamos, pero no entendemos la profundidad. Y lo más triste es que no entendemos la profundidad y nos perdemos de la bendición que es conocer, entender y creer. Porque todas las cosas que Dios hace, las hace a través del creer. Todas las cosas que Dios hace en una persona, lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, lo hace a través de creer. Lo que la Biblia llama la fe, el creer. Y Dios se mueve en nuestras vidas a través del creer. Y de hecho es algo que ahorita vamos a ir seguramente platicando en el tema de la Pascua. Cómo está tan involucrado el tema de confiar y creer. Y lo que Dios buscaba con la Pascua, que sucediera en la vida, en ese momento, del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, y lo que iba a representar o lo que iba a concluirse en la persona misma de Jesús, ¿verdad?
Y eso que ya mencionas tú acerca del momento en donde surge la Pascua. ¿Qué es la Pascua? ¿Qué significa? ¿Cuándo empezó? Bueno, pues tenemos que conocer por lo menos un poquito de historia, de historia bíblica. Y la Biblia es un libro que Dios ha hecho que a través de los hombres, ha hecho que se tenga este conjunto de libros, porque la Biblia eso es. Biblia significa conjunto de libros, ¿verdad? Y todos estos libros que tienen años, muchos años de uno a otro, diferentes épocas, diferentes escritores, diferentes estatus sociales, diferentes contextos, diferentes momentos de paz, de guerra, muchas cosas. Pero lo increíble es que cada libro de la Biblia, así como del Antiguo Testamento, como cada carta del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento eran los evangelios y cartas que el apóstol Pablo y otros ahí escribieron a gente, a iglesias, todos ellos ligan un mismo mensaje y no se contradicen entre ellos. Y al conocer y al estudiar te das cuenta que todo el mensaje, desde el Génesis en el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, todo el mensaje de la palabra de Dios está centrado en una sola cosa y en una sola persona. Está apuntando y centrado en la persona de Jesús. Y esta historia de la Pascua es un acontecimiento en todo el propósito de Dios a lo largo de la historia. Es solamente un acontecimiento más que muestra y refleja el corazón de Dios y el propósito de Dios. Esta Pascua surge en un momento de la historia del pueblo hebreo. En el Antiguo Testamento, ¿qué había pasado? Que por algunas circunstancias de hambruna en ese tiempo, Dios mueve las cosas para que un joven llamado José fuera vendido por sus hermanos como esclavo. Y él había soñado, Dios le había dado sueños, que él iba a estar como en una posición de autoridad. Es el que conocen como José el Soñador. El famoso José el Soñador. ¿Por qué el soñador? Por eso mismo, porque Dios le dio sueños a él, en donde él se veía en una posición en donde hasta su misma familia se hincaba y se inclinaba ante él, como reconociendo una posición de autoridad. Y él era pues el más chiquito de la familia, entonces le dijo a sus hermanos, oigan, soñé que se postraban ante mí. Entonces imagínate, los hermanos se llenaron de coraje, era el chiflado, el consentido, y lo venden. Lo venden como esclavo. Y sin embargo, todo lo que parecía algo contrario a la vida de José, a esos sueños, todo lo que vivió José fue para que se cumplieran esos sueños, y fue vendido como esclavo. Estando como esclavo, Dios lo bendijo, Dios lo levantó. A pesar de que le hicieron unos falsos ahí, lo metieron a la cárcel, aún Dios lo saca de la cárcel. Llega un momento en que José es usado por Dios, levantado por Dios, de estar desde un esclavo en Egipto hasta llegar a ser el segundo de Faraón. Dios lo levanta a ser el segundo de Faraón, y entonces se cumple el sueño y José llega a ser un instrumento en manos de Dios en Egipto. ¿Para qué? Para en un periodo de hambre él fuera administrador en Egipto de todos los recursos, y la familia de José, de donde venía el pueblo de Israel, no muriera a causa de la hambruna, sino que tuvieran el alimento. Entonces están muchos años en Egipto viviendo normal, viviendo bien. El pueblo hebreo crece y son como cualquier persona en Egipto. No eran esclavos, nada, vivían normal, vivían dentro de la cultura egipcia, etcétera. Pero ¿qué pasa? Pasó que empezó a crecer mucho el pueblo hebreo. Empezaron a crecer en cantidad y también en poder, en riqueza. Y llegó un momento en que un faraón dijo, pues ya me están dando miedo estos hebreos. ¿Por qué? No vaya a ser que pues, sean más fuertes que nosotros y más que nosotros. Y entonces empezó a ponerles cargas ahí pesadas. Les empezó a poner cargas pesadas y empezó a cobrarles tributo más fuerte, y empezó a tratarlos ya como esclavos. Y estuvieron los hebreos estuvieron 400 años ahí en Egipto,
hasta que fue muy dura la mano de Faraón, y entonces ya dice que ellos empezaron a clamar a Dios porque ya estaban en una condición de esclavos, ahora sí, de un tratamiento, un trato muy, muy, muy pesado, que fue donde surge toda esta historia de Moisés por ahí también, que es el que Dios usa para sacar al pueblo de Israel. Y es ese punto, Roel, en donde viene el momento de que Dios establece la Pascua. Y quiero llegar a ese punto yo sé que hay más preguntas, pero ¿cómo llegamos a ese punto? Dios levanta a este Moisés, que era un hebreo, y Dios le habla a Moisés y le dice que lo va a usar para que vaya con Faraón y le diga a Faraón, deja salir a mi pueblo, que mi pueblo pueda salir al desierto para ser independiente y servirme a mí en el desierto. Entonces, no es la historia ahorita a platicar, pero muchos conocen esta historia, y Moisés va con Faraón y le dice, deja ir al pueblo, y Faraón no quiere. Faraón no los quiere dejar ir, no los quiere dejar ir. Y entonces, ¿qué pasa? Que Dios dice que va a venir unas plagas, las 10 famosas plagas que vinieron al pueblo de Egipto. ¿Para qué? Para que Faraón soltara. Entonces, fueron varias plagas, que de moscas, que de sapos, que de úlceras. Y total, no aflojaba. Por más duras las plagas, Faraón decía no, 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 no. Entonces, antes de la última plaga, que iba a ser la muerte de los primogénitos, este último juicio, castigo, es cuando ahí, en ese momento, antes de la última plaga, Dios le dice a Moisés, y ahí Dios establece la Pascua. Y le dice a Moisés, Moisés, este mes va a ser el inicio de los meses para ustedes, para el pueblo. Y dice, van a tomar un cordero, una oveja de un año, perfecta, y cada familia se va a juntar en su casa. Les dijo, y para el pueblo judío el día empieza en la tarde, empieza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde el otro día. Entonces le dice Dios, y ahí establece la Pascua, van a sacrificar el animal, lo van a inmolar, lo van a sacrificar, y la sangre del animal la van a poner por decirlo así, una tina. Uh-huh. Esa sangre la van a tomar y van a poner la sangre en los dinteles de la puerta de su casa. Y dice Dios, porque yo voy a pasar en la noche, y la casa donde no haya la sangre de un cordero en el dintel, el primogénito de esa familia morirá. Pero el que ponga la sangre en el dintel, no morirá su primogénito. Pasaré, dijo Dios, pasaré por alto. Pasaré, no vendrá muerte. Uh-huh. Y Pascua significa eso. Significa pasar por alto. O sea, se pasó de lejos, por así decirlo. Pasó de largo. Ok. Y en esta parte, entonces, antes de tocar este punto, quiero regresar al que dijiste de José. De José. Uh-huh. Hacía referencia que lo importante es creer. Entonces, pues Dios ya sabía la película completa de José y todo lo que iba a pasar. Pero la importancia de creer, porque José le creyó a Dios. Y no, cualquiera de nosotros que de repente nos agarran, nos vendan y nos llevan presos a una cárcel, pues espérame, me diste sueños, me dijiste que iba a estar acá, ¿no? Y viene la frustración. Y es cuando Dios te dice, espérate, o sea, no es el momento. Es una preparación a la que debemos de tener para que Dios cumpla las promesas que nos hizo en su momento, ¿no? Así es. Adelante. Sí. Es bien importante conocer no solamente una historia uh-huh. específica, porque es muy común que podemos tomar una historia específica y sacarla del contexto. Porque hay un contexto en toda la Biblia y hay un contexto del corazón de Dios, de cuál es el propósito de Dios. No me quiero ir muy, muy atrás y muy lejos, pero debemos recordar cuál fue la razón por la cual Dios nos creó. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios creó al hombre y a la mujer?
Y la Biblia dice en el Génesis que Dios creó al hombre y a la mujer, los creó para tener una relación con nosotros y para que lo conozcamos. Dios te creó a ti y me creó a mí y a todos los que nos están escuchando. La razón por la cual fuimos creados es para conocer a Dios. Si a veces tú te has preguntado, oye, ¿cuál es la razón de mi vida? ¿Será una profesión? ¿Será ganar dinero? Bueno, todo eso se ocupa aquí en la tierra mientras vivimos. Estamos en un sistema económico, necesitamos dinero, trabajar, comer, vestir, etc. Pero el propósito mayor, supremo del ser humano, no es solamente ganar dinero, comer o tener una profesión o un título. El propósito supremo del ser humano es conocer a Dios, porque para eso fuimos creados para conocerlo. Y de hecho, el primer y más grande mandamiento en la palabra, en la Biblia, el primer y más grande mandamiento que Dios dio, no dice, obedecerás a Dios con todo tu corazón. Dice, amarás a Dios con todo tu corazón. Y eso habla de una relación. Entonces, a lo que estamos siendo llamados es a relacionarnos con Él y a conocerlo. Y en el conocer a Dios, en conocer su propósito, su voluntad, su amor, su salvación, su libertad, es en donde nuestra vida es verdaderamente libre. Nosotros buscamos la libertad en cosas externas. Buscamos cosas externas para tener paz. Buscamos cosas externas para sentirnos bien. Pero Dios es el único que puede darnos una paz interna que viene desde adentro hacia afuera. Entonces, ¿por qué estoy comentando esto? Porque esta historia de la Pascua tiene todos los elementos en donde nos muestra el corazón de Dios. Dios creó a Adán y a Eva y nos creó para relacionarnos, pero cuando Adán y Eva deciden no hacer caso a Dios, no honrar la relación, porque Dios les dijo, de todo árbol pueden comer, pero de este no. Del árbol, dijo Dios, de la ciencia, del bien y del mal, no podrán comer, porque el día que comieren, morirán. Y Dios estaba hablando de que se va a perder la relación. No coman de este árbol. Qué increíble, porque podían comer de todo árbol, menos de ese. Yo creo que eran mexicanos. Adán y Eva eran mexicanos. Porque no comas de ese, y ahí fueron a comer. Entonces, ¿qué pasó? Pues vino la serpiente, que dice la Biblia que era astuta, y vino Satanás a tentar a Eva. ¿Y qué hace Satanás? Lo que hace es que pone en duda el corazón de Dios. Y en la pregunta que Satanás le hace a Eva está todo el veneno que le dice, ¿con que Dios ha dicho que no pueden comer? Híjale, esa pregunta es poner en duda lo que Dios ha dicho, con que Dios ha dicho, como menospreciando. Claro. Y entonces Eva, en vez de mantenerse fiel a la relación con Dios, increíblemente Eva lo que hace es que se somete a una relación con Satanás al aceptar lo que él le dice. Y le dice, Dios sabe que si comes de ese árbol, serás como Dios. Y la hace dudar. Y entonces ella come y se lleva a Adán de encuentro, porque Adán acepta también y come. Y entonces, ¿qué pasó? La fidelidad de la intimidad de la relación con Dios se rompió a causa de que ellos no hicieron caso a lo que Dios les dijo que no hicieran. Y ahí es precisamente donde se rompe esa relación y donde nosotros tenemos también rota la relación, ¿no? Así es. Por un solo hombre llegó el pecado, así es, pero por un solo hombre también viene la salvación, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Se rompió la relación con Dios. Se rompió desde Adán y Eva. El ser humano perdió la relación íntima con Dios. Se perdió. Adán y Eva cometieron el error, el pecado, porque pecado significa fallar al propósito. Y el propósito era mantener la relación fiel con Dios. Entonces fallan el propósito y se someten a lo que Satanás les dice. Y todo el mundo, el ser humano y toda la creación, la Biblia dice que toda la creación fue sujeta a esclavitud por causa del pecado.
Y entonces todos nosotros, todo ser humano, nacimos pecadores. Todos nacemos separados de Dios. Estamos separados. Pero fíjate qué increíble. Ay, perdón, ya le pegué aquí el puedes micrófono. moverlo si quieres. Lo voy a mover para no estar haciendo ruido. Y si te quieres poner, lo puedes mover adelante. Pero fíjate qué increíble. Qué increíble, porque esto a mí de veras me asombra, me hace temblar de emoción. Al Dios que ofendimos, el Dios que fue ofendido y menospreciado, es el mismo que toma la iniciativa para proveer la manera de recuperar la relación. El que debió dar la espalda y decir, me fallaste, a ver cómo te va. Él es el que toma la iniciativa y dice, tú fallaste a la relación. Y yo no puedo relacionarme contigo a causa de tu pecado, porque decidiste hacer lo malo. Cuando yo soy Dios, soy santo. De hecho, la característica de la santidad de Dios es la única que en la Biblia se repite 3 veces. Él es santo, 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 dando un énfasis. Entonces, esa rebeldía, esa desobediencia, ese menosprecio, Dios, en vez de serse el ofendido, Él inmediatamente busca proveerle al hombre la manera de recuperar la relación con Él. Entonces, Dios, en vez de pasar por alto y decir, no pasa nada, no, bueno, no me hicieron caso. No, Dios es justo y dice, oye, yo te di una instrucción y no la obedeciste. Entonces, necesita haber una limpieza, un perdón de ese pecado, de esa desobediencia, para que puedas volver a tener una relación conmigo. Y entonces, es increíble cómo desde Génesis, Dios ya revela y dice lo que va a hacer. Desde Génesis, Dios le dice a Adán y Eva que vendría Jesús. Ahí entre palabras. Si ustedes abren su Biblia ahí en Génesis capítulo 1, capítulo 3, donde habla de esto, cuando Dios les dice las consecuencias por haberse separado de Él, Dios les dice por causa de desobedecer, por no mantener la relación conmigo. Entonces lo que va a pasar es que hay una consecuencia por la desobediencia. Es como cuando, no sé, como los papás con los hijos, te portas mal, hay una consecuencia, ¿no? De hacer las cosas malas. Podemos hacer lo que queramos como adultos, pero de todo lo que hacemos hay consecuencias. Y entonces Dios dice, hay una consecuencia, va a entrar el pecado al mundo. Y les habla de cosas que van a pasar en la vida del hombre y de la mujer. La mujer le dice, darás a luz con sufrimiento. El hombre le dice, trabajarás con el sudor de tu frente, etcétera, muchas cosas. Pero cuando habla la serpiente, Dios revela y le dice a la serpiente, dice así Dios, la simiente, dice, la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer, la semilla, dice Dios, dice, tú, le dice la serpiente, tú la vas a morder, lo vas a morder en el tobillo. Uh-huh. Dice, pero la simiente de la mujer, esa palabra simiente, semilla o descendencia, está hablando de Jesús, dice, pero él te pisará y te aplastará la cabeza. Uh-huh. Lo pueden leer en su casa. Sí. Ahí Dios ya estaba dando una luz, diciendo, va a venir en el futuro, va a venir una salvación que va a acabar ¿con qué? Con la autoridad de la serpiente. Uh-huh. ¿Verdad? Sí. Con el pecado, con la serpiente, con la maldad, con la muerte. Porque entró la muerte. Ahora, fue otra historia, ¿verdad? Y ya la Pascua la estamos, pero vamos para allá. ¿Por qué? Sí. Porque, ¿qué pasa? Después de que José está en autoridad y todo esto, muere José, etcétera, es donde pasan los años, el pueblo empieza a crecer, pasa lo que les dije, que ya el faraón empieza a preocuparse, los tiene como esclavos, viene Moisés para sacarlos, y llegan a este momento de la Pascua, lo que platicamos, y entonces sucede algo bien fuerte, porque Dios da esta instrucción, y dice que maten un cordero, y que esa sangre va a ser puesta en el dintel. Entonces, lo que Dios está diciendo que hagan algo que implica creer. Porque dice, no les dice, no dice, voy a salvar a todos los hebreos. No dice,
No, estoy de acuerdo. No voy a salvar a todo mi pueblo. No, dice, el que haga esto. Y entonces Moisés lo transmite al pueblo y el pueblo lo cree. Y es una creencia vívida, ¿no? Es decir, yo creo que, pero no lo hago, entonces no creíste. Entonces la fe implica hechos, Así obras. es. Así es. Entonces creo y tengo que hacerlo y lo hicieron para que pasara de largo, ¿no? Entonces creo, pero tengo que actuar. No nada más es creerlo en la mente, sino llevarlo a la acción, ¿no? Así es, lo que estás diciendo, eso es clave en todo el contexto de la vida cristiana, de lo que la Biblia dice. La Biblia dice ahí, como dice la carta ahí de Santiago, dice, la fe sin obras es fe muerta, ¿verdad? Si uno dice que cree, uno tiene que mostrar que cree con su vida. Y entonces, ¿qué pasa? Que Dios provee la manera en ese momento de que la plaga no venga sobre ellos. Entonces, Dios les dice, el que esa sangre la ponga en el dintel, yo voy a pasar y su primogénito no va a morir. Entonces, el pueblo hebreo lo cree, las familias lo creen y lo hacen. Dios les da instrucciones que tenían que preparar un pan sin levadura, que tenían que asarlo todo, el cordero. No podían alguna parte hacerla en agua. Les dice, no, tienen que hacerlo asado. Y yo creo que eran regios porque tienen que hacerlo El asado. cabrito, sí. Sí, tienen que hacerlo asado y tienen que comérselo todo. Lo que no se coman lo tienen que quemar, ¿verdad? Y entonces el pueblo hebreo hace caso a lo que Moisés les dice, hacen el cordero, ponen la sangre, la familia se junta, ¿y qué pasa? Llega ese momento en la noche donde pasa el Señor, pasa Dios, la presencia de Dios pasa y todos los primogénitos mueren, excepto los que pusieron esa sangre en los dinteles. Y la Biblia dice muy clarito en Éxodo capítulo 12, ahí está la historia de la Pascua, de la fundación de la Pascua. Ahí es donde dice muy claramente, dice, y todos los primogénitos, desde el primogénito del faraón, dice así, que se sentaba con él en su trono, hasta el primogénito del encarcelado y todos los primogénitos de los animales murieron. Ok, fíjate, quiero hilar lo que Dios, ahora entiendo por qué Dios nos llevó por otra parte, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, cuando Adán y Eva caen en pecado, Dios les muestra cómo hay a través de las ofrendas de los animalitos que derramaban la sangre, Él pasaba por alto las ofensas, los pecados. Sí. Y luego ya viene Jesús, bueno, viene la Pascua y cuando es la Pascua es precisamente ese simbolismo. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, Sí, ¿no? pero realmente la destrucción del sacrificio no vino desde Adán y Eva, vino después. Ujú. Vino con Moisés, cuando Dios da la ley. Y de hecho esto de la Pascua es donde Dios les muestra la importancia de un sacrificio, de un cordero. Hay algo muy fuerte en lo que acabas de decir cuando te refieres otra vez a Adán y Eva, porque podemos inferir en Génesis que el primero que hizo un sacrificio para cubrir el pecado fue Dios mismo. Exacto, Porque si ustedes leen en el Génesis, de acuerdo. cuando Adán y Eva pecan, ellos antes de pecar dice que andaban desnudos Ujú, y no se avergonzaban. ujú. Eso quiere decir que había una completa porque no es por el lado morboso, que mucha gente piensa, ay, andaban desnudos, pero hablaba de una completa transparencia Ujú. y nada de pena, sino una completa confianza. ¿Qué pasa cuando pecan? Se cubren. ¿Por qué se cubren si andaban desnudos? Se cubren porque entra un temor del otro, que es lo que vivimos hoy todos los días, ¿verdad? Todos tenemos amistad, relación, pero siempre nos cubrimos del otro porque desconfiamos, ¿verdad? Y ellos empezaron a desconfiar y se cubrían. Pues dices tú, ¿por qué te cubres si se andaban desnudos? Pero es que vino desconfianza, vino temor, Sí. ¿verdad? Entonces, se cubrieron con hojas de higuera. Pero fíjense, si lees en el Génesis, está increíble. Dice que Dios los cubrió con pieles.
y para haberlos cubierto con pieles, quiere decir que hubo una muerte de un animal ahí. Exactamente. Entonces, ¿por qué tenía que haber el derramamiento de esta sangre de este cordero? Porque este cordero de 1 año que ellos debían de escoger era un animalito inocente. Un animalito de 1 año, bonito, sin mancha, perfecto, pero inocente. Y entonces, la sangre, o sea, nosotros por nosotros mismos no podemos satisfacer la justicia de Dios, la santidad de Dios. Si yo muero por una causa buena, mi muerte a Dios no le impresiona. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos pecadores. Y la Biblia dice, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la relación con Dios. Dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. No hay. Y eso es algo que mucha gente piensa equivocadamente, aún gente que se dice creyente. Porque muchas veces yo he platicado con gente y les digo, ¿por qué crees que Dios deba aceptarte? Y entonces la respuesta más común es, bueno, yo soy buena persona. No le hago mal a nadie, no he matado a nadie. Trato de ser buen papá, buen esposo, buen hijo. Pero la Biblia dice que todos hemos pecado. Si decimos, yo soy buena persona, la pregunta es, ¿con relación a quién? ¿Verdad? Uh-huh. ¿Con relación a quién soy buena persona? Porque siempre va a haber alguien mejor que yo. Y siempre va a haber alguien peor que yo. Entonces, si Dios dijera, a ver, el que brinque y toque la luna va a poder ser salvo, tener una relación conmigo, ir al cielo. Pues la pregunta es, ¿quién puede brincar y tocar la luna? ¿No? Nadie. Pero ¿qué pasa? Yo brinco y brinco 3 metros. Y tú, Roel, brincas y brincas 2. Uh-huh. Y yo volteo y te digo, no sirves para nada, Roel. Mira yo, brinco 3 metros. Yo sí soy bueno, tú no. Uh-huh. Pero ¿qué es 3 metros contra lo que me falta? Claro. Entonces, así es el ser humano. Yo soy mejor por esto, yo hago buenas obras. Y yo, okay. Sí, pero ese brinco está alto, pero no llega. Nadie de nosotros tiene la autoridad moral ni espiritual para presentarse delante de Dios con nuestras propias obras y decir, Dios, acéptame, porque mira yo qué bueno soy. Dios dice, ni uno. Todos han pecado. Todos nosotros tenemos en nuestro corazón maldad. Nuestro corazón tiende al pecado, tiende a lo malo. Podemos aparentar 1000 cosas, pero todos en nosotros hay rebeldía, hay desobediencia, hay pecado. Y qué interesante ese árbol que no debían de comer, porque el árbol se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dices tú, oye, pero ¿por qué no puedo comer si tiene bien? Sí, tiene mal, pero tiene bien. ¿Por qué no puedo comer? Bueno, porque Dios Él no espera que nosotros hagamos lo que creamos que está bien o está mal. Dios quiere que hagamos lo que Él dice. Porque Él nos creó. Y Él sabe, y lo que Él dice y lo que Él sabe es lo que nosotros necesitamos realmente. Los que somos papás sabemos eso. Los papás, tú a veces tienes hijos y los hijos se rebelan. ¿Por qué no puedo? Y tú dices, ¿cómo te explico? Yo te amo y te quiero cuidar. Quiero cuidarte y te digo, no hagas esto. Los adolescentes, ¿no? Las muchachas, ¿no? Los papás que de repente tienen hijas que ya andan saliendo con muchachos y tú ves y dices, ese muchacho no te conviene. ¿Ah? ¿Y qué dice la muchacha? ¿Por qué no? Mi papá no me quiere, mi papá me quiere imponer. Y tú dices, no es que te quiera imponer, es que te amo y yo estoy viendo algo que tú, porque ya pasé, o sea, ya me la sé. Ahora estoy hablando de una escala muy pequeña comparado a lo que Dios es. Entonces Dios dice, es que eso es pecado. Eso te va a desviar del propósito. Eso no es lo que yo quiero para ti. Eso no es para lo que yo te creé. Entonces dice, si tú quieres una relación conmigo, yo te voy a dar vida, te voy a dar salvación, te voy a guiar. Y mis palabras, mis mandamientos, mis consejos, mi palabra, te va a llevar por buen camino. Uh-huh. Entonces Dios desde el principio, en todo momento, desde que el hombre pecó, Dios ha buscado recuperar al ser humano para salvarlo de la muerte física y eterna también, de la muerte eterna. Porque no fuimos creados para morir, fuimos creados para vivir.
Por eso cuando alguien muere, nos duele. Nos duele. ¿Por qué nos duele tanto? Porque no fuiste creado para morir. Fuimos creados para vivir. Y Dios quiere que vivamos. Y Dios quiere que vivamos eternamente con Él. Entonces, el que ha tomado la iniciativa es Dios. ¿Y qué hace Dios ahí en la Pascua? Dios está diciendo un símbolo. Está diciendo, este cordero me lo va a poner en las puertas y no va a morir. No va a haber muerte. No va a haber muerte. ¿Qué pasa en ese momento histórico? Bueno, el pueblo de Israel lo hace, mueren los primogénitos. Ahora sí los egipcios están en unas lágrimas de dolor porque se murieron los primogénitos. Y dice que la misma gente los apuraba y les decía, váyanse ya, váyanse. Hasta Faraón aflojó y dijo, váyanse. Y no solamente los hebreos salieron, sino que hubo mucha gente que no era hebrea que quiso ir con ellos. Y se fueron con ellos al desierto. Más o menos estiman los historiadores que eran como 2 millones de personas aproximadamente. Porque eran 600 hombres, más mujeres, más niños y una multitud ahí de gente que iba con ellos. Entonces se estima que eran 2 millones, un poquito más, algo por ahí. Entonces toda esa gente sale de Egipto, ahora sí, para un propósito. Y Dios les dijo, yo los voy a llevar a una tierra prometida, a una tierra donde ustedes se van a establecer, donde ustedes van a ser una nación y donde yo seré su Dios, su rey, para tener una relación con ellos. Y esa ya es otra historia de todo lo que pasó en el desierto. Pero así es como llegamos al punto de la Pascua, de una liberación increíble. De hecho, fue tanto el dolor de la gente de Egipto que dice que los hebreos les pidieron ropa, oro, joyas, y los egipcios les dieron todo. Y dice la Biblia, así despojó el pueblo a Egipto. Salieron ricos con todo. Después sabemos que el faraón se arrepiente, fue cuando los persigue, llegan al mar Rojo, y es cuando ahí se abre el mar y pasan en seco. Bueno, esa ya es otra historia. Pero la Pascua es eso, es Dios pasa por encima donde está la sangre. Y ahora ahí viene el otro tema. Lo que me decías hace rato es, ¿qué relación tiene con nosotros y qué relación tiene con Jesús? Y es precisamente cuando en una de las cartas de Pedro dice que nosotros somos rociados con la sangre espiritual del Cordero, ¿no? Así es. Es esa representación de los dinteles que está bañada en sangre, porque cuando Dios nos ve la sangre y por eso no hay destrucción para nosotros, porque al creer Jesús nos rocía con esa sangre del Cordero y pasa por alto eso, porque ve el sacrificio de Jesús en nosotros, ¿no? Así Lo es. presentaba en esa sangre. Ahora, lo que sucede con Jesús está grueso. ¿Por qué? Porque esa Pascua es un símbolo. La Biblia lo dice así, una sombra de lo que habría de venir. Entonces, vuelvo a repetir lo que dije al principio. Toda la Biblia, toda la Escritura, el mensaje central es Jesús. Cuando Dios dice eso del Cordero, Dios lo está haciendo como un simbolismo de algo que iba a suceder en el futuro. Ese derramamiento de sangre de ese Cordero inocente, esa sangre tenía que ser derramada porque mi sangre no sirve. Y Dios ve una sangre inocente derramada y por esa sangre inocente de ese Cordero, Dios perdona la maldad. Sí. ¿Ok? Tomó tu lugar, ese corderito tomó tu lugar. Es una sangre que se derramó inocentemente y Dios dice, porque tú creíste a lo que yo dije, que mataras ese corderito y que pusieras la sangre en la puerta y lo creíste, aunque tú eres pecador y tú no mereces, pero por esa sangre que yo vi de un animal inocente y tú creíste que al hacerlo, porque yo lo dije, te voy a dar vida. Entonces ahora eso apunta hacia el futuro. ¿Por qué? Porque entonces nace Jesús. Sí. Nace Jesús en el tiempo que tenía que venir. Porque Dios hace todo hermoso en su tiempo, dice la palabra. Y Jesús no vino cuando Adán y Eva. Tenía que ser en un tiempo establecido por Dios. Entonces, de hecho, la Biblia dice que Jesús fue el misterio revelado. Un misterio de Dios que fue revelado cuando nació. Los profetas en el Antiguo Testamento anunciaron la venida. Isaías, 700 años antes, dijo muy claramente que nacería el Salvador
que vendría el Mesías, que nacería en Belén, muy claro, ¿no? ¿Qué pasa? Nace Jesús y todo, y luego ya llega el tiempo en que empieza Jesús a ser, ahora sí, público, y viene el primer acontecimiento, que es venir a ser bautizado. Bien, Y Juan, bien. su primo, el Bautista, Sí, sí, sí. lo ve, ¿y qué dice? ¿Qué dice Juan el Bautista? He Dice, ahí. he aquí Me acordé. el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es. Porque cada familia tenía que escoger al Cordero. Ujú. Pero Jesús es el Cordero que Dios Ajá. provee, Sí. Él, para nosotros. Desde que Dios dijo lo de la Pascua, Dios dijo que fuera una fiesta solemne que le hicieran cada año. Y el pueblo lo estuvo haciendo, sacrificio, sacrificio. Luego vino la ley de Moisés, se establecieron sacerdotes, etc. Había un sumo sacerdote que ahora él hacía el sacrificio por todo el pueblo. Ujú. Escogía un cordero, lo sacrificaba, etc. Tenían que estarlo haciendo repetido porque ese sacrificio era temporal, era momentáneo. Satisfacía la justicia de Dios temporalmente. Ujú. Pero tenía que haber un sacrificio definitivo. Ujú. Y ahora sí que ningún animal podía satisfacer la justicia de Dios por completo. Entonces, Dios en su amor, al saber que nadie de nosotros podía hacer ese sacrificio y que ningún animal pudiera realmente hacerlo una vez y para siempre, Dios sabe que lo tiene que hacer Él mismo. Y entonces Dios se hace hombre Se hace cordero. y viene a ser el Cordero como hombre, provisto por Dios mismo. Él mismo se provee como Cordero. Ujú. ¿Para qué? Para ser muerto y que esa sangre derramada, escúchame, no todos pueden ser salvos, Ujú. sino aquel que cree Amén. en esa sangre derramada, como cada familia tuvo que creer en esa sangre. Juan escribe en Juan 3:16, ese versículo tan conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él No se pierde. no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo más increíble es que el pueblo de Israel festejó esa Pascua y se convirtió en algo religioso con el tiempo. Se convirtió en una fiesta en donde judíos que vivían en otras partes cada año venían de todos lados a Jerusalén a festejar la Pascua. Ujú. Pero cayeron como caemos nosotros con la Navidad y con la Pascua. Se olvidaron de la razón de ser. Por eso precisamente la plática fue Pascua, no Semana Santa. Porque para nosotros oímos, Semana Santa y la Semana Mayor y qué cosas así. Pero eso no es lo importante, es entender lo que nos estás explicando de que antes era a través de un corderito, que se tenía que derramar la sangre del cordero, Dios veía la sangre en los dinteles, pasaba de largo, y ahora, como bien dices con Juan, he aquí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No tengo un corderito que ofrecer porque no es suficiente, pero tengo el cordero de Dios. Así es. Es decir, que cuando yo acepto a Jesús, y ahorita hacemos hincapié en esto, por favor, pastor, recibimos esa sangre espiritual y Dios ve y te ve con la sangre espiritual, por eso no pasa de largo ese pecado en nosotros y genera la relación que se perdió Así desde es. Adán y Eva, ¿no? Así es. Lo que has dicho, eso es lo importante. ¿Qué pasa? Que algo increíble es que los judíos están celebrando esa Pascua ya Ujú. religiosamente, como la celebramos muchos de nosotros hoy en día, la celebramos religiosamente sin entender la profundidad. Y justamente llega la fiesta de la Pascua, cuando Jesús llega el momento de ir a la cruz.
El sacerdote, el sumo sacerdote, en ese momento, escogía el cordero que iba a sacrificar. Y cuando lo escogía, él entraba al templo en un pasillo que le hacían los sacerdotes y los peregrinos que venían a la fiesta. Y Dios había establecido que en el día 10 del mes tenían que tener escogido ese cordero. Y al día 14 lo debían de sacrificar. Y en esos 4 días, ese cordero era evaluado. Uh-huh. Que realmente era un buen cordero para el sacrificio. Es increíble cómo Jesús, cuando está con sus discípulos y llega a Jerusalén, les dice, entren a Jerusalén. Y les dice, y van a encontrar en tal lugar un pollino atado. Desátenlo. Y díganle, si el dueño les dice qué pasó, para qué lo quieren, díganle que el Señor lo necesita. Entonces van y encuentran, como Jesús dijo, y traen el pollino. Y Jesús entra a Jerusalén en un pollino. Como dijo el profeta Zacarías, cientos de años atrás, dijo que el Salvador, el Mesías, entraría montado en un pollino. Y entra Jesús así, en un pasillo de gente, con palmas. Uh-huh. Uh-huh. Así como estaba sucediendo en el templo con el cordero, que el sacerdote usó, reconociéndolo como el Hosana en las alturas. Uh-huh. Hosana el que viene en el nombre del Señor, Hosana. Entonces, en ese momento Jesús empieza, ya no es un simbolismo, ahora Jesús viene a ese simbolismo de corderitos, uh-huh. Él viene ahora sí, viene el cordero verdadero. Sí. ¿Y qué pasa esos días que está Jesús ahí? Jesús les dice, y vamos y preparen lugar porque quiero celebrar la Pascua con ustedes, le dice a sus discípulos. De hecho, en la última cena es cuando les dice cuánto anhelaba celebrar esta Pascua con ustedes. Entonces, esos 4 días vienen los fariseos, los saduceos, vienen varios religiosos y vienen a hacerle preguntas y a probarlo y esto. Y Jesús les contesta todo. Y si vemos los evangelios, dicen, y llegó un momento que ya nadie le preguntaba nada porque no le hallaban error, no le hallaban nada, hay que culparlo. Así como el corderito estaba siendo probado por 4 días, Jesús estaba siendo probado hasta que llegó con Pilato y Pilato mismo dijo, no encuentro culpa en él. La esposa de Pilato le dijo, hey, Pilato, no tengas nada que ver con él, soñé que es hombre justo, no tengas nada que ver. Y Pilato les dice, oigan, no encuentro nada en él. O sea, es el cordero perfecto. Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Lo increíble de esto es que Dios había dicho en el Éxodo 12 en la Pascua que ese cordero tenía que ser sacrificado entre las 2 tardes, dice así. Entre las 12 y las 3 de la tarde. Y es increíblemente el momento en el que Jesús es puesto en la cruz. Entre las 12, uh-huh. Entre 9, 10, 11, toda esa mañana hasta las 3. Es el tiempo, 12 a 3, donde Jesús es clavado en la cruz. Injustamente, inocente. No había razón, porque la muerte de cruz era una muerte solamente para los peores criminales. Pilato dice, yo no le encuentro nada, pero por una onda política ahí no sabía qué hacer. Dijo, pues ustedes decidan. Y los judíos dijeron, mátalo, crucifícalo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que por mantener una cosa religiosa, perdieron de vista por completo cuál era la verdadera razón. Y la verdadera razón es que ese cordero que sacrificaban año con año era un símbolo ¿de quién? De ese verdadero cordero que quita el pecado del mundo. La sangre derramada. ¿Qué hizo Jesús al estar en la cruz? Pues Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El derramamiento de sangre de Jesús satisfizo la justicia de Dios. Uh-huh. Uh-huh.
Ahora sí, no como un cordero, sino como un hombre. Ya no era la de un animalito, ahora era la de un ser humano. Y como ser humano, fue el único ser humano que cumplió la justicia. Y por él, todos nosotros, delante de Dios, podemos ser salvados de una vida sin él, de muerte. Y entonces, por eso Jesús dijo, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la Pascua, es Él. La Pascua es Jesús. Él es el Cordero que Dios mismo proveyó. ¿Para qué? Para pagar por nosotros lo que nosotros no podíamos pagar. Poniendo un ejemplo, perdón, muy simple, pero es como un juicio. Vamos a decir que, no sé si aquí es así, pero en Estados Unidos te pasas un rojo y ya te multan y ahí vas a juzgado, ¿verdad? Y entonces dice el juez, a ver, Roel, te pasaste un rojo, pudiste haber causado esto, tienes que pagar, la multa es esto. Y agarra el juez y dice, culpable. Entonces, ¿qué hace el juez? Eres culpable. Pero el juez se levanta, se quita su vestimenta de juez, se baja, se para al lado tuyo y te abraza y dice, es culpable y tiene que pagar, pero yo pago. Así es. Entonces, fíjate qué justo es Dios, porque Dios es justo. Dice, estás en pecado, hay maldad en ti, hay pecado en ti, hay muerte en ti, pero yo pago. Y yo tomo el lugar de un hombre inocente para que la sangre derramada sea el pago. Por eso dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Y entonces tú y yo ya no tenemos que pagar. Ya no tenemos que pagar. Y tenemos acceso a una relación íntima, constante y profunda con Él. No por lo que yo soy, ni por lo que yo haga, porque no alcanzo. No me alcanza el pago, no me alcanza. Pero entonces por eso creo en Él. Y por eso cuando vengo delante de Dios, lo que me permite tener una relación con Dios no soy yo, es Jesús. Por eso vengo y oro en el nombre de ¿quién? Oro en nombre de ¿quién? De Jesús. Y Padre, y oramos, Hijo Jesús, todo lo que pidan en mi nombre. Entonces vengo delante de Dios y yo, Raúl, puedo tener una relación con Dios. Y la puedo tener no por mí, la tengo por Él. Padre, gracias porque me recibes, no por mí, sino por lo que Jesús ha hecho. Y entonces Dios ya te ve a ti, Roel. Y si tú crees en Jesús, Dios ya no ve a Roel. Dios ve a Jesús. Exactamente. Y dice, ven papá, vente para acá. Una relación padre-hijo. ¿Por qué? Porque Cristo está en tu vida. Porque crees en la sangre derramada. Ahí en el Antiguo Testamento hubo otra historia en donde el pueblo, por rebelarse contra Dios y no querer de Dios y todo, dice que salieron serpientes en el desierto y los mordían y se morían. Y Moisés le dijo a Dios, Dios, ¿qué está pasando? El pueblo está rebelde, está contra ti. Y fíjate lo que Dios hace, en vez de ofenderse, le dice a Moisés, levanta un palo, haz una serpiente de bronce y levántala. Como el símbolo de la medicina, que es... Como el símbolo de la medicina. Y le dice a Moisés, dile al pueblo que si una serpiente les muerde, donde estén, volteen a donde está el asta de la serpiente. Si voltean, no van a morir. Si no voltean, si no creen en eso, van a morir. Y lo hace Moisés, pone la serpiente de bronce y cuando alguien era mordido, volteaba y no moría. Fíjate, otro elemento de fe, el que crea en esto. Y entonces Jesús, cuando estaba con la gente, les dijo, ustedes lo pueden encontrar en los evangelios, les dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Entonces yo estoy muerto, tú estás muerto. ¿Cómo estamos muertos? Estamos muertos en nuestro corazón. No hay vida,
no hay paz, hay maldad, hay pecado, hay frutos de nuestro pecado, mentira, adulterio, robo, infidelidad, deseos impropios, muchas cosas que todos tenemos y que muchas veces la gente no lo ve, pero tenemos luchas en nuestro pensamiento, temores, miedos, depresiones, tristezas, rebeldía, independencia, muchas cosas. Todo lo que es fruto del pecado en nosotros. Una vida que no está viviendo el propósito de Dios. ¿De qué necesito ser salvo? Necesito ser salvado de una vida sin propósito. Necesito ser un salvado de una vida sin Dios. Porque fuimos creados por Él. ¿Cómo pretendo vivir sin Él? Si Él me creó. Entonces mi vida no va a tener sentido, ni enfoque, ni propósito, ni vida si el autor de la vida no está. Entonces, ¿puedes tú vivir sin Dios? Sí. Es tu decisión. Tú puedes vivir sin Dios. Es tu decisión. Solo que vivir sin Dios, el destino es muerte eterna. Al morir, aunque muramos físicamente, nuestro espíritu seguirá. Y el no tener a Dios en tu vida, no creer en Él, eso te lleva a un destino de una muerte eterna. El infierno significa eso, una eternidad sin Dios. Sin embargo, Dios mismo no quiere que nos perdamos. Él no quiere que nos perdamos. Dios quiere que vivamos. Tanto así que Él se hizo hombre para pagar. Y ahora sí, con libertad, porque Dios no obliga a nadie. Con libertad, el que crea será salvo. Oye, pero nada más creer, no tengo que hacer nada. No tienes que hacer nada. Tienes que creer. Entonces, ¿las obras qué son? Las obras no son para ganarte la salvación, porque no la puedes ganar. Es un fruto. Las obras es una muestra de gratitud Sí. a lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, ¿hago buenas obras para qué? ¿Para ganarme a Dios? ¿Para ganarme el cielo? No. Hago buenas obras simplemente porque estoy agradecido, porque he entendido que estaba perdido, estaba muerto y no había esperanza. Pero Dios proveyó en Jesús una esperanza. Ahora sí, Dios, te entrego mi vida porque solo tú puedes salvarme, porque me has amado, porque me has salvado, porque has provisto la salvación. Yo la quiero, yo decido. Y entonces es voluntario, es personal. Dios nos ha dado libertad a todos. Pero Él dice en su palabra, escoge. Dice Dios, yo te pongo delante la bendición y la maldición. Escoge la bendición para que vivas. Tú y tu casa y tu familia para que vivan. Dios lo único que quiere es salvarnos, bendecirnos, darnos vida, darnos limpieza de corazón, transformar nuestra vida, bendecir nuestro matrimonio, nuestras familias, nuestros hijos. Dios lo que quiere es, imagínate, Dios quiere que estemos con Él para siempre. Y Él lo ha hecho todo. Por eso Isaías, 700 años antes, profetizó de Jesús y dijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Híjole, yo no sé ustedes, pero a mí eso me hace temblar el ver el deseo de Dios de acercarse. Dios con nosotros. Hay gente que tal vez sientas que Dios está lejos, sientes que Dios no te escucha, que te ha abandonado. Esa es una mentira, eso es un engaño. Si alguien se ha acercado, si alguien ha dado la iniciativa, es Él. Eres tú y yo los que tenemos que quitarnos esos pensamientos y acercarnos a Él y decirle, Dios, yo quiero creer en ti y yo quiero recibirte en mi vida, en mi corazón. La Biblia dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Así es. Pues tú me haces recordar esta parte también cuando Dios le pide a Abraham el sacrificio de Isaac, el hijo de la promesa, y que va Isaac y dice, oye, papá, pues veo la lumbre, veo la leña, pero no veo el cordero. Y ahí es la primera vez que se usa la palabra Jehová Jireh, Jehová proveerá. Entonces, cuando ya Abraham iba a sacrificar a Isaac, Dios lo detiene. Y la gente no entiende este pasaje, que en realidad fue una pausa para que entendiéramos que el Padre iba a entregar al Hijo, a Jesús, para ser sacrificado por nosotros. Así es.
Sí, sí. O sea, es un pasaje mal entendido que ¿por qué le pidió? No era para que lo hiciera, era para que entendiéramos nosotros que Él siendo Padre, al unigénito Jesús, Él lo iba a entregar Así es. para nuestra salvación. Así es. Y de hecho, eso que dices, la Biblia dice que Abraham se convirtió en el padre de la fe, porque dice la Biblia que a pesar de que Dios le había dicho que sacrificara a su hijo, dice que Abraham sabía Sí, que Dios era poderoso aún para levantarlo de la muerte. porque era el hijo de la promesa, ¿no? Así es. Sí, Y entonces Dios vio la fe, la confianza. sí. Y eso es lo que hace toda la diferencia. Tú dices, oye, qué simple fe, creer. Se oye simple, pero nos cuesta muchísimo poder creer de corazón. Poder de creer de corazón en el amor de Dios. Nos cuesta mucho. Hay una historia que cuentan muchos pastores, a veces ya es muy antigua. Había un hombre que era un equilibrista Ujú. y era muy famoso porque pues hacía en lugares muy, muy peligrosos actos de equilibrismo. Y, y él decide hacerlo en las cataratas del Niágara. Tira un alambre y entonces él, no recuerdo bien exactamente los detalles, voy a inventártelos un poquito, pero él dice, está la gente ahí, los medios y todo, de las cámaras. Y él dice, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo pasar, ir y venir? Todos, sí, sí puedes, ¿verdad? Y entonces él va y pasa y regresa, ¿no? Todos aplaudiendo. Dice, ¿cuántos de ustedes creen que puedo pasar con no sé qué arriba de mí? Sí, sí puedes. Y va y regresa. ¿Y cuántos creen que puedo pasar con una carretilla en el alambre? Sí, sí puedes. Y ahí va con la carretilla, va y viene y todos aplauden. ¿Y cuántos creen que puedo pasar con un costal de naranjas aquí en la carretilla? Sí, todos aplaudían y creían que Ujú. sí. Y ahí va con la carretilla, con las naranjas. Y luego dice, ¿y cuántos creen que puedo hacerlo con una persona en la carretilla? Todos, sí, sí puede. ¿Quién quiere subirse? No, nadie. Claro. Entonces, ¿creían o no creían? ¿No? Ujú. Entonces, oye, no, ¿cuántos creen en Dios? No, yo creo en Dios y todo. Sí, pero entrégale tu vida. Súbete a la carretilla. Entrégale tu matrimonio, tu familia, la situación que estás viviendo. Entrégasela. Ujú. Confía. Ábrele tu corazón y cree lo que Él quiere hacer en ti. Acéptalo como aquel que lleve tu vida. Entrégale tu vida de corazón. Y eso parece fácil, pero no lo es. Pero a Jesús le costó la vida. Jesús le gustó la vida. A veces decimos, no, hombre, es bien fácil. No, o sea, a Jesús le costó todo, le costó la vida. Entonces, el él entregar su vida para nosotros restaurar esa relación, una vez escuché, me gustó cómo lo dijeron, que Dios hizo como un paréntesis. Es decir, empezó a escribir la historia de la humanidad, Adán y Eva, Caín, abre el paréntesis que se cierra con Jesús, cierra el paréntesis para retomar otra vez lo que se perdió, que era precisamente Así es. la relación con Dios. Y volviendo a la historia de la Pascua y a los sacrificios de los corderos, lo interesante es que ese sacrificio de Jesús fue una vez y para siempre. Así es. Ya no era necesario hacer más sacrificios. Hay gente que lo sigue haciendo, o que pretende volver a ese hábito de sacrificios para perdón de pecados. No es necesario ya, porque el cordero que simbolizaba todos esos sacrificios era Jesús y ya fue cumplido. Hebreos dice que Él fue una vez y para siempre, ¿verdad? O sea, por el pecado de todos nosotros, una vez y para siempre. Ahora está nosotros en creer en Ujú. esa sangre derramada, que Él tomó mi lugar, que Él Ujú. pagó por mí. Yo no soy mejor que nadie. Ujú. Y nadie es mejor que nadie. Tal vez hay algunos que nos están escuchando que te sientes peor que otras personas o te sientes que te han hecho sentir que eres peor. Tal vez hay cosas en tu vida que sabes que están mal y te sientes menospreciado, señalado, etcétera. Pero yo te digo, nadie es peor ni mejor que nadie. Todos necesitamos. Yo no soy mejor que tú. Yo también necesito a, a Dios en mi vida todos los días. Ujú. Pero es hermoso saber que hay un Dios de amor, que te ama y que Él quiere perdonarte, transformarte, limpiarte. Dios es un Padre y Él te ama. Dios te ama tal y como eres y te recibe. Él no te condena, no te señala, no te juzga. Él no hace eso.
Él te recibe tal cual, pero te ama tanto que no te va a dejar igual. Dios te ama tanto que Él te quiere transformar. Él quiere limpiar tu corazón, quiere limpiar tu vida, quiere darte identidad de hijo. Y lo que Él quiere hacer es formar el corazón de Jesús en ti, que tu vida sea transformada y que puedas conocerlo a Él todos los días, más profundamente, en una relación profunda con Él, y que la vida de Él venga a ti. Jesús dijo, si alguien tiene sed, dijo Jesús, venga a mí y beba, y de su interior brotarán ríos de agua viva. Así que la vida que tú anhelas, que buscas, que estás persiguiendo todos los días, que no sabes qué estás haciendo, pero estás corre y corre todos los días persiguiendo algo, no sabes qué. Eso que estás persiguiendo, ¿sabes qué es? Se llama relación con Él. Fuiste creado para relacionarte con Dios. Lo único que va a llenar tu corazón es una relación personal con Dios. Conocer cuánto te ama, lo que ha hecho por ti y el propósito que tiene por lo cual te creó. El propósito por el cual te creó. Híjole, pastor, sí. Me quedo pensando en lo que estamos viendo, que a veces no entendemos la gran dimensión del sacrificio que realmente Jesús hizo en la cruz, ¿no? Sí. ¿Cómo podrías invitar a la gente entonces para que ellos puedan decir, ok, entiendo ya lo de la Pascua, entiendo que hay un corderito, que se tenía que sacrificar, que Jesús murió? ¿Cómo puedo yo aceptar entonces ese sacrificio para yo tenerlo en mí y que esa sangre sea rociada en mí? Ujú. Y que la promesa también de Dios es que si yo creo, yo y toda mi casa seremos salvos, ¿no? Ujú. ¿Cómo podemos hacer esto, pastor? Sí, pues hay que hacerlo como Dios nos ha dado la oportunidad y libertad. Hay que hacerlo tomando una decisión de corazón, de no nada más decir sí, sí creo y ya, sino tomar una decisión de recibirlo a Él, como recibir el beneficio de ese sacrificio en la cruz. O sea, creer que esa sangre derramada fue derramada por ti. Ujú. Aceptar que solamente así tú puedes ser salvado, que solamente así tú puedes tener una relación con Dios. Es tomar la decisión de aceptarlo y de entregarle tu vida. Y al decir entregarle tu vida me refiero a entregarle tu vida, lo que tú eres y todo lo que tú tienes. Entregárselo y tomar la decisión de vivir ya no para ti, sino vivir para Él. Ujú. Entonces, ¿cómo? Es empezar un camino, a caminar con Él, empezar a querer conocerlo, querer conocer a Dios personalmente, querer aprender a hablar con Él, aprender a conocer su corazón a través de la Biblia, a través de la palabra. A través de la palabra conocemos a Dios. Dios ha dejado la Biblia como el manual del fabricante para que conozcamos cómo fuimos creados y lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces necesitas, ahora sí, si tú anhelas eso, tú tienes que encaminarte hacia eso. Ujú. Ahí está lo de la fe sin obras es muerta. Ujú. Si tú realmente quieres, lo buscas. El que no lo busca, pues no lo recibe. El que no lo cree, pues no lo recibe. Hay que tomar una decisión, un paso de fe, de creer y de seguir. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y dijeron, no, pues unos dicen que eres El profeta, profeta, que eres un Elías. maestro, que eres el profeta no sé qué. Y él les dice, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro declaró, tú eres el Salvador. Tú eres ese Cristo, ese misterio Ujú. que tenía que ser revelado, tú eres. ¿Verdad? Y entonces Jesús le dijo, eso no te lo reveló, no fuiste tú, eso te lo reveló mi Padre, le dice. Y sobre ese principio y sobre esa verdad, mi iglesia, mi cuerpo en la tierra, mi iglesia, los creyentes, van a ser edificados sobre esa verdad que yo soy el Salvador, ¿no? Entonces es una decisión personal. Los discípulos tomaron su decisión de seguirle. Eh, hubo algunos que no quisieron seguirle, hubo algunos que dejaron de seguirle,
pero hubo algunos que continuaron. Y hoy en día es igual. Hay gente que no quiere. Hay gente que quiere, pero luego abandona. Pero hay gente que se pesca y cree. Y sigue a Dios de todo corazón. Y Jesús dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces yo quiero animarles a todos a que puedan tomar una decisión y lo podemos hacer a través de una oración. Por favor. Podemos hacerlo a través de una oración. Yo les puedo ayudar a orar. Si no sabes cómo hacerlo, yo te puedo ahorita mismo ayudar a hacer una oración. No hay una fórmula, no hay una oración. Simplemente ayudarte, tal vez si no sabes cómo orar. Yo puedo hacer una oración que tú puedas repetir. Pero yo te animo que si lo quieres hacer, pues no lo repitas nada más por repetir, sino cada palabra repítela creyendo de corazón. Entrégale tu vida. Si estás ahí y quieres esto, vamos a cerrar nuestros ojos ahí nada más para poder no distraernos. Y si este es tu deseo, si tú estás escuchando este mensaje, yo te invito a que abras tu corazón y que repitas conmigo esta oración. Y le digas, Dios, te doy gracias por lo que has hecho por mí en la cruz. Gracias por ser el Cordero que derramó su sangre para tomar mi lugar y pagar por mi pecado. Gracias por tu amor. Gracias por querer salvarme. Gracias por querer venir a mi vida. Gracias porque no quieres dejarme abandonado, sino que quieres darme salvación. Quieres darme vida. Dile, yo te abro mi corazón y te pido que entres a mi vida. Te recibo como mi Dios. Creo en ti. Creo en ti. No entiendo todo, pero quiero creer. Te recibo como mi Salvador. Creo que Jesús es mi Salvador. Jesús, te recibo como mi Salvador. Creo que tú moriste en la cruz. Creo que moriste por mí, pero también creo que resucitaste de la muerte y venciste la muerte. Señor, te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego mi día a día. Quiero conocerte, quiero acercarme a ti, quiero conocer tu palabra, quiero tener una Biblia y leerla, aprender a leerla. Quiero acercarme a una iglesia y buscarte, buscar a otros que también están buscándote. Quiero cambiar mi vida y ya no vivir para mí. Me bajo del trono de mi corazón para que te sientes tú, que tú guíes mi camino, mi vida, mi familia. Te necesito, Señor. Haz un milagro en mi corazón. Haz un milagro en mi casa. Gracias, Dios. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, para los que nos escucharon, esta oración, la ventaja es que es un capítulo grabado, la pueden seguir repitiendo y analizando, Claro. Para poder ayudar a otros también a entender esta parte, ¿no? Así es. Pastor, antes de terminar, me gusta cerrar siempre con una oración para bendecir la vida de la persona. Entonces, Gracias. la verdad quiero bendecir mucho tu vida. Gracias. Tengo ya algún tiempo también de conocerte y sé que eres una persona que ama a Dios y que Dios te ama también a ti. Quiero que Dios pueda poner siempre su mano poderosa sobre ti, sobre tu esposa, sobre tus hijos, que los cuide, que los aparte del mal, que siempre tenga en su corazón y en su mente a tu persona, a Sí. toda tu familia. Sí. Que Dios te utilice para que cuando abras tu boca, Él sea Él hablando a través de ti, con su Espíritu Santo, y que puedas llegar a más personas
para que esas personas puedan conocer y entender quién es ese Cordero que quita el pecado del Así mundo, y que Dios te siga utilizando aún más de lo que tú puedas llegar a imaginar, que Dios abra caminos, Gracias. que abra puertas, Lo recibo. que cierre aquellas puertas que deben de ser cerradas, para que sigas tú llegando a las personas, pero siempre con la mano de Dios. Sí. Dios va enfrente, va atrás, va a los lados, va abriendo caminos, y Sí. que Dios te siga abriendo caminos, Gracias. bendiga enormemente tu vida, que también bendiga tus finanzas, Sí. y que Dios toque el corazón de cada persona que te escuche, no para vanagloriarnos, sino para exaltar a aquel que vivió y murió por nosotros Así es. y resucitó al tercer Así día. es. Entonces, Muchas gracias. mis bendiciones para ti, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias. Pastor, ya nada más para terminar, para la gente que nos está viendo y escuchando, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Tienes alguna página? ¿Dónde está la dirección de la Sí. congregación? Bueno, estamos pastoreando una iglesia que se llama Alumbra Monterrey. Ya cumplimos un año que comenzamos y pueden encontrar la información en alumbramonterrey.com. Ahorita nos estamos reuniendo los domingos a las 12 del mediodía en el Hotel City Express Plus, by Marriott se llama, que está ahí en la avenida San Jerónimo, ahí cerquita de las capillas Benito M. Flores. Ahí. Ahí estamos los domingos a las 12. Y ahora a partir de mayo, el primer domingo de mayo, vamos también a tener otra reunión en las tardes, a las 5:30 en San Nicolás, en el Hotel Windham, que está en la Avenida Universidad, a las 5:30 de la tarde. Así que es a las 12 en el City Express, aquí en San Jerónimo, y a las 5:30 en el Windham de San Nicolás. Ahí en la página está la información, o en el Instagram también, Alumbra Monterrey. Ahí nos pueden seguir y pueden informarse también de nuestras reuniones. Son bienvenidos. Y mi esposa y yo estamos para servirles. Mi familia estamos para servirles. Excelente, pastor. ¿Algo más que nos haya faltado? No, Muchas no. cosas, pero para este capítulo. Sí, no, la verdad es que es un tema muy hermoso y gracias por la oportunidad. Qué bueno que decidiste tocar un tema así. Yo creo que Dios te lo puso en el corazón y que pues Dios sigue usando este programa, a ustedes, a los muchachos, todo el equipo, para poder hacer material que realmente sume a las personas. Excelente, así sea, pastor. Y no va a ser ni la primera ni la última. Bueno. Está bien, tú y rana, como dice la gente. Para después ver algunos temas importantes que la gente nos pueda también tocar, que tenga dudas, que tenga comentarios, que no entienda algunas cuestiones, podemos ir recopilando esa información y hacer las preguntas un poco más directo. Muy bien, sí, muy bien. Pues muy bien, entonces no me queda más que agradecerles por suscribirse, por comentar, por compartir. Gracias porque siempre han estado atentos al programa. Y quiero agradecer a Orlando y a Max, que están atrás de los controles, que me ayudan mucho en la realización del contenido. Que también Dios bendiga sus vidas, que toque sus corazones, que bendiga sus finanzas también a ellos, a sus familias. Entonces, gracias por también estar aquí, compañeros. Y pues no me queda más que decir que Dios siempre es bueno y Dios siempre provee, y nos estamos viendo y hasta la próxima. De nuevo, pastor, gracias. Gracias a ti, gracias a todos.